Yo comentaba el viernes que, como dije, hemos empezado un estudio acerca de la carta a los Gálatas, que a esta carta se le ha llamado de muchas maneras. Se le ha llamado la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana, la Carta Magna de la Libertad Espiritual. Se le llamó, y esto me gusta mucho, el grito de batalla de la Reforma. ¿De qué reforma? Pues de la Reforma protestante. Amén. Cuando un monje agustiniano, es decir, de la orden de San Agustín, Agustín de Hipona, leyó después de haberse doctorado en teología la carta de los Gálatas, fue salvo leyendo esta carta. Me estoy refiriendo a Martín Lutero. Por supuesto, no solamente esta, también el libro de Romanos, pero esta tuvo un especial acogida en su corazón. Tanto que él declaró: estoy casado con Gálatas. Y dijo que esta carta era su Catherine von Bora. Hombre, Catherine era su esposa. Así que como él estaba casado con Catherine von Bora, él dijo: de igual manera estoy casado espiritualmente con Gálatas. Y Gálatas tuvo una especial participación teológica dentro del movimiento de reforma protestante. En esta carta vemos que hay muchas cosas, por supuesto, pero hay palabras que se repiten a lo largo de toda ella y que son contrastantes. Por ejemplo, una de las palabras que a lo largo de esta carta se repite es la ley. Pero en contraste hay otra que es la gracia. Eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda esta carta. La otra es la fe. Y todo esto sobre la base de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no podría faltar en esta carta que se hable de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, es decir, de su muerte, de su resurrección, de la salvación que ofreció a través de ese sacrificio y del resultado de ello, la santificación. Amén. Y esa palabra ha sido muy manoseada para mal. Casi siempre que hablamos de santificación, lo menos que viene al corazón y a la mente de la gran mayoría de los cristianos es libertad, cuando santificación es libertad. Todos creo que saben lo que significa la palabra santidad, santificación, ¿verdad? Que es apartar. Miren, agarren una persona sin propósito, indisciplinado, y esa persona es esclavo de sus costumbres y no avanza. No sabe cómo cohesionar sus capacidades para encauzarlas y enfocarlas a un propósito determinado. En otras palabras, es esclavo de indisciplina. Pero póngalo quizás en una institución o al lado de alguien que sabe darle disciplina y cómo poder organizar tu vida. Y ahora esa persona va a ser libre, verdaderamente libre. Antes podría llamarse: yo soy libre para hacer lo que quiera. Veo la televisión a la hora que me da la gana. Y como a deshoras. Eso no es libertad, eso es esclavitud, ¿verdad? Créanme que estas dos prácticas, entretenerme cuando me da la gana y comer cuando me da la gana, va a producir consecuencias en su condición orgánica y también en su psiquis. Él va a sentir un deseo de nada, un despropósito. Hoy llaman a eso procrastinación, ¿verdad? Pero si esa persona es organizada y se somete a una disciplina, él va a encontrar lo que es verdadera libertad. Libertad, a diferencia de lo que antes hacía, no para hacer lo que le da la gana, sino para hacer lo que debe hacer. Amén. Entonces, quiere decir que la libertad tiene que ver con experimentar un tipo de vida, la misma vida de Dios, de la cual el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, y el término allí es Zoe, todas las cosas que pertenecen al Zoe, la vida que emana de Dios, la vida increada, es decir, nunca fue creada, siempre existió. Esa vida vino a nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos regenerados. Amén. Él dice que esa vida está en los que han creído y han nacido de nuevo. Y luego Pedro continúa: las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El término yo les he explicado anteriormente, en griego, es eusebeia o eusebia. Eu
buena, bella adoración. Todas las cosas que pertenecen a la vida Zoe, la que tú y yo recibimos en el nuevo nacimiento, y a la buena adoración, casi siempre traducido como piedad. ¿Eso qué es? Es la expresión de esa vida que es interna, que se supone la tenemos los que hemos creído, si en verdad hemos creído. Que la tienen los que hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos nacido de nuevo. Esa vida se expresa a través de nuestro deseo de avanzar, madurar, crecer en el Espíritu Santo y en el poder de Él. En otras palabras, la gracia de Dios nos hace nacer de nuevo y dentro de nuestra responsabilidad humana aprovechamos su gracia para que esa vida se exprese externamente. Esto, Zoe, es interno. La adoración es un concepto que habla de todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Entonces, el Zoe puede quedarse restringido por una vida indisciplinada, una vida que no aprovecha el hecho de que Dios nos legó el más grande legado que tiene esta humanidad, este libro que llamamos la Biblia, para que por el entendimiento espiritual de Él, a través de la iluminación del Espíritu Santo, nosotros podamos hacer explotar, por decirlo de un modo, como quien explota una mina de oro. Está allí, pero ese oro no se puede utilizar, a menos que yo traiga toda una empresa de maquinarias y explote el oro que allí está. El oro en vetas allá subterráneamente no me sirve para nada, pero una vez que lo extraigo de la manera que debe ser extraído, entonces con él se pueden hacer muchas cosas. La vida espiritual debe ser extraída a través de una vida que se libera a sí mismo por el conocimiento de la palabra de Dios. Y ciertamente no es el legalismo, el establecimiento de normas humanas los que extrae esa vida. Y mucho menos el andar al garete, en libertinaje, pensando que la vida cristiana es que Dios nos hizo libre para hacer lo que nos da la gana. Lo que nos da la gana, lo que le da la gana al ser humano, lo hace el que es esclavo. ¿Qué es lo que él hace? ¿A qué el hombre le llama libertad? A la capacidad que tiene de escoger y no otra cosa que el pecado. Lo único que tiene el hombre sin Dios, libertad de escoger, es las diferentes clases de pecado que hay, pero nunca fuera de ese ámbito. ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo del buitre? Creo que eso lo hice la semana pasada o antepasada. Y que le decía que ciertamente Dios le ha dado libre albedrío al hombre, así lo creó. Pero cuando entró el pecado, el hombre se hizo cautivo en su mente y en su corazón del pecado. De manera que aunque legalmente todavía él es libre, por causa de la naturaleza pecaminosa, esa libertad está restringida a todo menos Dios. Dios no le apetece al hombre que no ha nacido de nuevo. De hecho, lo rechaza, lo aborrece. No religiosamente, porque nadie va a admitir que aborrece a Dios. Aborrecer es rechazar, es no tener amor por algo. Ningún ser humano allá afuera que no conoce a Dios va a admitir esta verdad, porque cree que aborrecer a Dios es como algo violento, una persona fúrica que quiere arremeter contra otro. No, no es lo que queremos decir cuando decimos que el hombre aborrece a Dios. Estamos diciendo con eso que Dios no le sabe, Dios no le apetece. Y aunque las personas la nieguen, una simple demostración lo probará. Pregunte, vaya allá donde los hombres y pregunte si alguna vez ha fornicado, adulterado, si se ha irado. Y todos van a admitir que sí. Y ya esa es una demostración de que ninguno busca a Dios. De que no hay justo ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Es decir, aman todo lo que Dios aborrece. Les apetece todo lo que Dios abomina. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios cambia nuestro corazón. Pero solo nuestro corazón. Amén. No vamos a definir con detalles qué es el corazón, porque eso sería para solo una prédica. Pero usted sabe que cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro mismo de la naturaleza humana. Eso ha sido cambiado. Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, eso lo expresó en el Antiguo Testamento. Y este nuevo pacto no va a ser como el anterior, porque Israel se desatendió de ese pacto.
Ese pacto era un pacto de letra y la letra mata. ¿Qué quiero decir con que la letra mata? La ley. En otras palabras, hay unas tablas de piedra que te dicen, haz esto, no hagas aquello. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, que es el apóstol a nosotros los gentiles, dice que eso no puede darle vida al hombre, por el contrario, condena al hombre por contraste. Porque si a través de ese pacto de letra el Señor enuncia las cosas que Él desea que el hombre haga y el hombre por su naturaleza no las puede hacer, entonces aunque ese pacto es santo en sí mismo, es incompatible por el hombre y como el hombre no puede cumplir con esas demandas, entonces aquello, es decir, el pacto de letra, más bien lo condena. Porque el único capaz de cumplir con la ley santa de Dios es Jesucristo. Así que él dijo, no voy a hacer el pacto de la misma manera, porque ese pacto de letra, la ley, lo único que tenía por propósito era demostrarle al hombre su culpabilidad, era poner en evidencia que él es pecador. Pero este es el nuevo pacto que voy a hacer. Estas leyes no van a estar en tablas de piedra. Las voy a escribir en el corazón de aquellos que voy a llamar, que voy a regenerar, que nacerán de nuevo y experimentarán en su corazón un cambio de afectos. Ahora amarán la voluntad de Dios y aborrecerán lo que antes amaba su carne. Empecemos por ahí, porque por ahí empieza la libertad cristiana, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Si queremos vivir de acuerdo a las cosas que el Nuevo Testamento, miren que no estoy hablando de la ley, demanda, pero lo quieres vivir a la cañona, sin saber que tienes a tu haber el poder del Espíritu Santo y sin descubrir la gracia que te asiste para poder querer y hacer, si no lo descubres, estarás viviendo, aunque sea el Nuevo Testamento, de la misma manera que la ley, esforzándote por hacer algo que el tiempo va a manifestar que no es parte de lo que tú eres. La ley produce ira. La ley amarga a aquel que intenta vivirla, como lo era el caso de los fariseos. Si había una personalidad que los pecadores rechazaban, era enfrentar a un fariseo. Qué distinto era con Jesús. Los pecadores se sentían cómodos con él. No se sentían condenados, pero sí expuestos. ¿Ok? Pedro en una ocasión, y este es muy típico de la persona que conoce a Jesús, después de haberle fallado miserablemente y haberlo negado 3 veces, luego de que el Señor resucita y va a visitarlos a él y su garulilla, porque eran varios que se volvieron nuevamente pescadores cuando el Señor los sacó de eso. Cuando ve al Señor en la playa dice que se metió en el agua porque él en ese momento estaba desnudo. No piensen que totalmente desnudo. Cuando la Biblia dice desnudo, se está refiriendo a que no tenía la túnica y estaba en esos paños que eran la ropa interior que se usaba en ese momento. Pero vale el ejemplo de que estaba físicamente desnudo para que por ese ejemplo entendamos de que él se sintió espiritualmente desnudo. El Señor es tan santo que cuando estoy en su presencia expone mi maldad. Yo puedo blofear, como decimos en buen panameño, delante de los otros acerca de mi buen comportamiento, pero cuando voy a la presencia de Dios, Dios me dice, expone mi maldad. No me siento condenado, pero sí me siento con una urgencia de querer ser santo para agradar a mi Señor. Amén. Entonces, todas estas realidades se expresan en esta carta. Es decir, la ley como algo imposible de cumplir, que todos los que intentan vivir de acuerdo a ella están bajo maldición. La gracia que nos empodera para vivir en el poder del Espíritu Santo, valga la redundancia. De todas estas cosas se habla aquí en esta carta y de la santificación. Pero el mensaje principal, y este es mi punto hoy, y repito, es más exhortativo que explicativo, es que esta carta, la esencia de ella, es hablar de la libertad que es en Cristo Jesús. Y yo quiero, aunque no es todo lo que esta carta explica, quiero centrarme en la esencia de ella, la libertad que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, libertad del juicio, libertad del infierno,
libertad de toda forma de esclavitud. En esta carta, 20 veces se habla tanto de la libertad como de la esclavitud, o cualquier forma similar. No estoy diciendo que la palabra esclavitud y la palabra libertad aparezcan literalmente, pero cualquier cosa que sugiera esclavitud o sugiera libertad, en esta carta se menciona al menos unas 20 veces. Pudiéramos decir, y usted puede darle una búsqueda rápida, que en el capítulo 5, en el versículo 1, está lo que podríamos llamar el centro del mensaje de la carta a los Gálatas. Dice el capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué yugo de esclavitud se estaba refiriendo Pablo? A ver, alguien que me diga. No. Curioso, no estoy diciendo que el pecado no sea un yugo de esclavitud. Solo estoy diciendo que a eso no se está refiriendo Pablo. A la ley. Saben que la ley atiza, y eso de atizar es algo que tiene que ver con fuego, ¿no? Es el fuego el que se atiza. Así que estoy utilizando una metáfora. Atiza el pecado, empodera el pecado. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco hubiera conocido la codicia si no hubiera una ley que dijera, Pablo, no codicies. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, no codiciarás, produjo en mí toda codicia. Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, que es el capítulo que habla de la resurrección de los muertos, al final cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él nos va a explicar que el aguijón del pecado, no, el aguijón de la muerte es el pecado. Y no recuerdo la palabra, pero va a decir también, si alguien la busca rápidamente, se me están olvidando los términos. ¿Dónde está muerte? Es el siguiente. Búscalo, búscalo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Miren esto. Y el poder del pecado, la ley. La ley le da poder al pecado. Cierren los ojos un momento. Yo he hecho esto anteriormente. Cierren los ojos un momento. Yo creo que alguien tiene hambre. Primero dígame cuántos tienen hambre. Bien, cierren sus ojos. No piense en un plato de comida. No piense en un plato de comida. ¿En qué pensaron? El no restrictivo de la moral empodera al hombre para hacer precisamente lo que la ley prohíbe. Todo alto, toda luz roja enfurece a la mayoría de las personas. Hay que hacer como Tres Patines, Luis. Él dice, voy a hacer un carro sin freno, así no tengo que frenar. Otra vez, bueno, ya se fue. El poder de la ley, el poder del pecado es la ley. Por eso es que está diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, los escribas, todos ellos, en otras palabras, el staff religioso de Israel, el Señor los desnudó y puso delante de todos la verdadera naturaleza de su falsa piedad. Él dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera a la verdad se muestran limpios, pero por dentro, como todo sepulcro, que por fuera, esto lo repito una y otra vez, hay hierba, grama chapeadita, bien bonita, hay figuras de ángeles, mármol y cosas muy hermosas. ¿Quién ha visitado un cementerio así? Yo les he dicho cuando el de Cárdenas, wow, qué cementerio más bonito. Yo no sé por qué cada vez que lo visito me da ganas de morirme. Muy bonito. ¿Qué hay debajo? Huesos, muerte, gusanos, podredumbre. ¿Qué figura tan exacta utilizó el Señor para describir a los fariseos? ¿Quiénes?
a aquellos que intentaban exponer su propia justicia pretenciosa, pero no vivían realmente en su interior de acuerdo a esa libertad que viene de alguien que ha nacido de nuevo y que ya no intenta forzarse a hacer algo que no quiere, sino que lo hace porque le apetece, porque a ti no te tienen que obligar a hacer lo que te gusta, ni prohibir lo que no te gusta. Amén. Eso es verdadera libertad. Ahora bien, les decía hace un momento que eso fue lo que se defendió en la Reforma. La libertad que nos trae el Evangelio a través de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Sola fide, sola gratia. Amén. Solo la fe, solo la gracia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que los judaizantes trataron de corromper a su llegada a la provincia de Galacia. Y como les explicaba, Galacia no era una sola iglesia. Eran varias ciudades donde varias iglesias fueron visitadas por estos judaizantes para decirles que necesitaban volver a los rudimentos de la ley de Moisés. Necesitaban practicar las fiestas solemnes, necesitaban practicar los rituales y sobre todo necesitaban la circuncisión. Y ellos tenían como base el pacto que Dios hizo con Abraham, donde para sellar ese pacto el Señor dijo que debían circuncidarse los que entraban bajo el pacto que Dios estableció a través de Abraham con el pueblo de Israel. Y ese mismo pasaje, que es la base de estos judaizantes para inquietar la fe sencilla de los Gálatas, Pablo lo va a utilizar para explicarlo y para decir, noten lo que ese pasaje dice antes de que se practicara la circuncisión. Lo primero que ocurrió es que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego la señal del pacto, que fue la circuncisión, fue un elemento externo que no iba a permanecer para siempre, era solamente para los judíos piadosos verdaderos que realmente iban a seguir las pisadas de Abraham. ¿Y cuáles eran esas pisadas? La de la fe. Aunque no se entendía la fe en el Antiguo Testamento como se entiende en el Nuevo, sin embargo, como quiera, todo aquel que fue salvo lo fue por medio de la fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley. Porque nadie jamás puede ser justificado por las obras de la ley. Aunque el dispensacionalismo diga lo contrario. Hay dos pueblos y dos formas de salvación. No, hay una sola, siempre lo ha habido. Solo que en el Nuevo Testamento se explica mejor que Dios recibe a aquellos que creen y que ese creer produce en ellos un tipo de libertad que va en progreso. Unos avanzan más rápido, otros más lento. Amén. Entonces, esas fueron las cosas que se defendieron. Y por 1000 años de oscurantismo, tuvimos otro tipo de yugo legalista, que aunque no era la ley de Moisés, eran una serie de rituales por medio de los cuales el pueblo entero estaba preso de temor al infierno. Entonces, la explosión de esta nueva luz, que no trajo algo nuevo, sino que descubrió lo que ya era cierto, la verdad apostólica, hizo que muchas personas fueran libres del temor, de la esclavitud del pecado, del temor al infierno, a la condenación eterna. Pero hago un alto para decir que eso no es objeto de interés para el mundo de hoy. Al mundo de hoy no le interesa el infierno porque no creen en él, ni la condenación porque no creen en él, ni el pecado porque piensan que el pecado es una palabra arcaica para un grupo de personas llamadas cristianos que son retrógrados. Porque hoy ser ateo, agnóstico, o al menos no interesarse en nada que tenga que ver con cristianismo, es ser más inteligente. Amén. Entonces, el hombre de hoy, el hombre contemporáneo y la mujer de hoy, en nuestra cultura se enorgullece de lo que él llama su libertad personal. Amén. La libertad hoy, entre comillas, que no es libertad, es de suprema importancia para cada individuo. La gente defiende a capa y espada su libertad, o lo que ellos llaman su libertad, ¿verdad? Constantemente nos están diciendo a través de estas filosofías anti-Dios
que nadie tiene que invadir el espacio de otro, que alguien puede tener su propia verdad y seguirla, y nadie tiene que cuestionársela. El mundo de hoy no cree en absolutos morales. La misma vida nos demuestra que no podemos vivir sin absolutos. Imagínense, bien, estamos hablando de absolutos morales, pero por poner un ejemplo comparativo, imagínense que no hay absolutos de señalización en el tráfico de los países. Cada quien arranca su criterio. Eso ya es una demostración de que el hombre no puede vivir sin absolutos. Es verdad que entre absolutos y absolutos hay zonas grises. La Biblia misma los pondera. Yo he hablado muchas veces del problema que había en la iglesia de Corintio y que surge muchas veces también entre nosotros, de personas que en un momento dicen, oye, vi a fulano de tal haciendo eso, y luego ese dice, pero si esto no es pecado, la Biblia no lo prohíbe. Entonces uno tiene que hilar más delgado y decir, como decía Pablo en aquel tiempo, que la iglesia de Corintio experimentó que muchos de los congregantes se escandalizaban a ver a otros que iban al templo de Diana, donde se vendía la carne sacrificada a los ídolos, la compraban y comían. Y los que eran idólatras y se habían convertido y tenían un corazón puro decían, no puede ser, estos hermanos comen carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo respiró profundo. En el pastorado siempre se respira profundo ante los conflictos. Tú dices, ay, ¿cómo le hago frente a eso, Señor? Me creo incapaz, no sé qué hacer. Gracias que yo no soy el pastor de ellos. Me la creo, pero no soy. Yo soy un moderador. El pastor eres tú. Encárgate tú. Entonces tú tienes que tratar de hilar delgado. Y uno dice, bueno, pero Pablo era apóstol, recibía indicación, inspiración del Espíritu Santo. Yo no, Señor, yo tengo que ir a ver lo que dice Pablo. Y Pablo decía, miren, el ídolo nada es. Cuando ustedes se escandalizan que el ídolo, ay, el ídolo, le están dando poder a algo que no es nada. No tiene poder para bien, no tiene poder para mal. Amén. Así que cuando se forma esa, no, yo no puedo ir a eso, era un hotel, pero allá había un nicho, se me van a pegar unos demonios. Eso es ignorancia. Pero hay que considerar ese corazón, porque ese bicho le resulta a él, ¿verdad? Entonces Pablo dice, miren, ese ídolo nada es, así que si comemos carne, no seremos menos, y si no comemos, no seremos más. Amén. Sin embargo, miren, algunos de sus hermanitos acostumbrados allá a los ídolos, te ve a ti comiendo carne sacrificada a los ídolos y su conciencia que es débil se mancha. De manera que escúchame, no se trata de si eso que estás haciendo es bueno o malo, porque de plano te digo, no lo es. ¿Tienes fe? Tenla para contigo mismo delante del Señor. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Mas si tú dudas, eres condenado porque no lo haces con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si lo apruebas y tu corazón no te reprende ante algo que no existe un absoluto para decirte eso es malo, está bien, pero considera esto otro. Tu hermano puede ser contrictado y ya no andas conforme al amor. Amén. Así que esta es la actitud madura y estos son los grises, no hay absoluto. Es, si por comer carne mi hermano es contrictado, no comeré carne jamás. Entonces esos que defienden, a mí nadie me va a hacer quitar esto, ni me, porque eso no, la Biblia no lo prohíbe. Ahí estás con un niño malcriado. Amén. Yo no digo que no sea salvo, lo es, pero es un chiquillo malcriado. Y el otro que dice, no, 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 porque eso no puede ser. Eso, yo vi al hermano que es, no, seguramente que no ha nacido de nuevo. Entonces tú tienes que estar acá y Señor, si agarro la correa y le doy cuero, entonces se irritan contra mí. Pero si soy muy suave, continúa el pleito. Entonces Pablo tuvo que decirle, saben que hay una actitud que siempre es la actitud del creyente. Es aquellos que experimentan la verdadera libertad. Yo no estoy atado al hecho de que no debo. Ese no debo habla de normas legalistas. El legalista siempre se rige por no debo. Amén. Pablo dice, en los postreros días muchos apostatarán de la fe siguiendo espíritus demoníacos y doctrinas de hombres que prohibirán, déjenlo hasta allí, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay dos vertientes del falso evangelio. Uno es prohibirán.
Pablo señaló que parte de la apostasía estaba en esa vertiente de algunos que lo suyo es prohibir, prohibir, no se puede, no toques, no manejes ni aun gustes, conforme a normas de hombre. Pero hay otra vertiente y es, harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Ustedes para ello representan dinero y harán de algo que es parte de la doctrina. La iglesia no se sustenta con cascarita de huevo, necesitamos ofrenda, pero eso lo potenciarán a un límite. A ellos no le importarán si andan en fornicación, pero hay que no deje el diezmo. Lo cual es una mentira de toda mentira. Te lo digo, quiero que ofrendes, sí, pero si no te da la gana, no lo hagas. Es más, lo que Dios demanda de ti es un corazón alegre en darlo. Amén. Y ustedes son testigos de que muchas veces, yo diría que Sari a veces no es que se molesta, estaría hablando mal de ella, pero a veces me dice, hey, se destina a veces más ofrenda para ayudar a personas que lo que entra a la iglesia. Yo déjale eso al Señor. Déjale eso al Señor. Las personas son más importantes que la luz, que el piano, que los micrófonos, pero tenemos responsabilidad sobre esto, ¿verdad? Cierro este paréntesis, eso era solo un paréntesis, ¿verdad? Lo que quería decir, porque estamos hablando de la libertad que es en Cristo, como una introducción a esta carta, y estamos diciendo que la esencia del legalismo es no debes. La esencia del libertinaje es no hay por qué. La esencia de la libertad cristiana es yo quiero y yo puedo. Amén. Algunos se quedan solamente por un tiempo en yo quiero, pero no puedo. Pero eventualmente vas a poder, si te esfuerzas en la gracia. Hay algunos que ya están en no solamente quiero, sino que puedo. Porque Él es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Hay gran libertad cuando quieres, porque el hombre de allá afuera no quiere. ¿Se acuerdan del botón rojo? Dile a alguien que no ha nacido de nuevo, si yo aprieto este botón, se te va a quitar el deseo por todas las mujeres excepto por tu esposa. ¿Qué te pasa? Tú estás loco. Dile a un cristiano que lucha y no ha vencido, mira, si tú aprietas este botón rojo, se te va, ¡pum!, lo está apretando antes de que, porque él quiere. Amén. Eso no existe, ese botón rojo, así que tienes responsabilidad humana de entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, de morir a ti mismo, de vestirte de la nueva criatura. Ese botón no existe, Pero si quieres, verdaderamente quieres, tu corazón ha sido cambiado y deseas lo que Dios desea, por lo menos sobre esa base vas a avanzar. Porque tampoco es que pasan años y años y años. Yo siempre he querido, desde hace 1000 años que yo quería, todavía no he podido. Eso es cuestionable. Ni siquiera me atrevo a hacer una conclusión de que nunca naciste de nuevo. Con respecto a alguien en particular, de modo general sí puedo decir que una persona así, lo más probable es que no haya nacido de nuevo. Pero de modo particular no me atrevo. Lo único que puedo decir es, si es tu caso, juega vivo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no apostolitos de lo de hoy, que hoy cuando alguien lucha con el pecado y no puede vencer, le dice, olvídate, ese es el diablo que te está molestando. Tú pasaste al frente y hiciste una oración mágica de aceptación, tú eres salvo. Eso es la responsabilidad de un evangelio falso. El apóstol Pablo, apóstol verdadero de Jesucristo, dice, ¿saben qué, iglesia de Corintios? Entre ustedes hay pecados, hay desórdenes, desmanes que, wow, que ni aún se nombran entre los gentiles. Pruébese cada uno a sí mismo a ver si verdaderamente están en la fe o si son réprobos. Nosotros podemos guiar a las personas a la salvación, pero no asegurarla de nadie. Tú y yo no somos papas evangélicos infalibles para decir así es. Claro, yo puedo dentro de un juicio humano decir, y lo digo una vez más, creo que no tenemos un problema de que, lo que yo percibo, a lo mejor me equivoque, de que haya personas que no han nacido de nuevo en esta iglesia pequeña. Lo que sí podemos ver es diferentes niveles de crecimiento y de tosudez y de dura cerviz para querer avanzar. Amén. Pero lo hará sobre la base de la libertad en Cristo, no sobre la base de dejarte guiar por las apetencias de tu carne, ni por la imposición de normas legalistas. Pablo les dice, el que hace entre vosotros maravilla, lo hace
¿Por guardar la ley o por el haber oído con fe? Es una pregunta retórica. La respuesta clara es por haber oído con fe. Pablo les está diciendo, cuando yo llegué a donde ustedes, o lo iba a decir a los calabreños, a donde ustedes, aunque me gusta más así, cuando yo llegué a donde ustedes, llegué con un evangelio de imposición, o ustedes lo recibieron y creyeron por fe y de manera espontánea, natural, comenzaron a vivir la vida cristiana y experimentaron gozo y paz y amor entre los hermanos. ¿Eso fue porque se obligaron a cumplir con las normas de la ley o por haber oído con fe? La respuesta es por haber oído con fe. Amén. Entonces ustedes comenzaron en el espíritu. Noten que la vida en el espíritu es la vida de fe. Y van a terminar en la carne. En este caso, en la carne es la vida legalista. Amén. Es que nosotros hemos estereotipado el concepto de carne para limitar su significado a vivir conforme a los pecados. Quiere decir que el que no anda fornicando, no anda adulterando, no anda emborrachándose, él está bien. No necesariamente. Hay personas morales allá afuera que no practican, por lo menos no en demasía, estas cosas. Y tienen un código de ética y moral tan rígido que ellos se reprochan a sí mismos el que incumplan con algunas de estas cosas. Hay muchas personas honradas y nosotros pensamos que, bueno, y a veces incluso ocurre que yendo en contra de lo que Pablo afirmó, no os unáis en yugo desigual, hay más de 4 que dicen, no, pero ella es hermanita, está con él que es un inconverso, pero si tú lo vieras, esa es una persona recta y bien moral, bien buena gente, y nos engañamos con que la moralidad humana pueda parecerse a la vida cristiana. Y desobedecemos a Dios. Gracias a Dios muchas veces ocurre que Dios tiene misericordia y las cosas van bien y él o ella se convierte. Dale gracias a Dios por eso, pero esa no es la norma, es la excepción. Amén. No es la norma, es la excepción. Entonces, Pablo defiende esto, pero el panorama hoy, repito, es un poco más complicado porque todavía hasta esas épocas, no solamente la iglesia primitiva, todo el primer siglo y los 10 siglos restantes, donde hubo oscurantismo, donde el cristianismo era la norma, ahora estamos viviendo una época postcristiana, donde la mayoría no son cristianos. Es un mundo secularista que le ha dado las espaldas a Dios. Occidente, la punta de lanza de la civilización, incluso está siendo rechazada por sus mismos integrantes. Hombre, el cristianismo eso no sirve. Oriente, Oriente. Vámonos para Oriente. Vamos a practicar yoga. Vamos a meditación trascendental. Las revistas punteras, sofisticadas, de alto nivel, nunca van a exhibir a alguien orando, pero sí a alguien, un ejecutivo de alto nivel en posición de yoga, recibiendo energías ultrasónicas de no sé qué cosa. Y con eso Occidente se expresa y dice, Señor, no queremos tu gobierno sobre nosotros, odiamos el cristianismo y parte de eso la culpa la tenemos nosotros mismos. Por haber cambiado el verdadero cristianismo por un cristianismo que subyugó, como lo hicieron los fariseos, a todo un pueblo. Entonces vinieron los libres pensantes y dijeron, esto es ridículo, y en efecto lo era, solo que Dios nunca estuvo detrás de ello. Dios nunca estuvo detrás de ello. Entonces, la libertad para el individuo de hoy y lo que él llama libertad es de suprema importancia. Y piensan que la libertad es la capacidad de hacer lo que quieren. Dije que no hay absolutos en la mente del hombre moderno de hoy. Amén. Pero la única libertad que tiene el hombre de hoy, pudiéramos decirlo así, dentro del menú de posibilidades que el hombre tiene hoy, solamente está el escoger el pecado en sus distintas formas. Amén.
Miren lo que dice la palabra de Dios. Ustedes han escuchado el pasaje que dice, la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Amén. No sé si notan que se está utilizando una metáfora. La metáfora es la de un amo y un súbdito, un esclavo. El amo pecado controla al ser humano, lo explota, le exige que trabaje para él. Amén. Y luego le da como paga o como salario, ¿qué cosa? La muerte. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. En otras palabras, hay un esclavo que trabaja para un amo. El amo se llama pecado. El esclavo se llama pecador. Y trabajando para el amo pecado, el salario que recibe es muerte. Muerte en toda su forma. Muerte a valores, muerte a capacidades, muerte a una familia que se transforma en una familia disfuncional, muerte física finalmente y muerte eterna. Amén. Eso es lo que hace el pecado. Jesús dijo en Juan 8, 31, 34, lo leo textualmente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo. Amén, amén. Ese es el original. Amén, amén. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa? Esclavo es del pecado. Amén. Él había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad es esa? La verdad del Evangelio. Amén. Hace un momento atrás les dije que Pablo les reprocha a los Gálatas cuando ustedes, como el Dios que hace maravilla entre vosotros, lo hacen porque oyeron, porque cumplieron con la ley o porque oyeron con fe. La respuesta, porque oyen con fe. Ahora bien, la fe es el secreto. Es la fe la que va a ser perturbada. Es la fe la que va a ser redefinida. Y ustedes me han escuchado hablar de la fe como el atarse a normas de hombre, pero la fe de hoy es una fe que no es bíblica, que viene del mundo secular, específicamente de las doctrinas orientalistas, donde para que el hombre crea que él es algo importante y que puede vivir sin Dios, incluso el creyente, se define la fe como una fuerza interior por medio de la cual tú puedes lograr todo lo que tu corazón anhela. Una fuerza por medio de la cual tú puedes crear tu propia realidad. Entonces las personas andan declarando cosas. Las personas dicen, estoy creyéndole a Dios por una casa. Lo que están diciendo es, estoy ejerciendo fe. Entiéndase, estoy liberando esa fuerza, estoy poniéndola en movimiento para que a través de mi fe, entonces se logre lo que yo quiero, porque Dios ve mi fe y en la medida que creo y me niegue a creer otra cosa, entonces se hará realidad. Eso no es bíblico. No tiene nada que ver con la fe bíblica. Y eso es lo que se predica hoy. La fe es simplemente confianza, no en una fuerza interior que yo libero a través de confesiones positivas y declaraciones y decretos. Es una fe, es una capacidad que da Dios para confiar no en la realidad que tú quieres traer a ti, en la realidad que Él ha establecido para tu vida. Por eso es que aquel que vive por fe descansa en la soberanía de Dios. Y dice, si hoy llueve, eso es metafórico, ¿ok? Llueve es un mal tiempo, escasez económica, enfermedad. Si hoy llueve y truena, gloria al Señor. Tu mano lo dispuso. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bienestar espiritual de su vida. Pero si hoy amanezco con un sol radiante, gloria a Dios, lo voy a disfrutar. Amén. Sea que llueva o sea que haga sol, glorifico a Dios. Porque es el último capítulo. Yo estoy a la expectativa viviendo una aventura. Yo sé que las aflicciones hacen eso, afligen. Así que no sé qué me espera mañana, pero voy a confiar en el Dios que me tomó de la mano y me dijo, confía, confía, ten fe. Amén.
¿Quieres emprender algo que va a ser para tu beneficio? No hay nada de malo, pero no hay promesas garantizadas de eso. Lo que hay es promesas garantizadas de que el que te llamó te va a llevar hasta el final término. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y le doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio mayores que yo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Eso es lo único garantizado. Pero con respecto a comodidad o bienestar en esta tierra, si tú quieres. Amén. Y yo le voy a decir la verdad. En su experiencia a lo largo de toda su vida, casi siempre Dios quiere. Lo que pasa es que los momentos donde hay escasez, donde hay aflicción, pesan. Y pesan más que todos los demás días en que la gracia común de Dios te bendijo con toda clase de cosas. Pero entiende que tu propósito en esta vida es la libertad que es en Cristo por el poder del Espíritu Santo para caminar en esa libertad. Y esa libertad es estar libre de mandamientos de hombre y estar libre del poder del pecado. Amén. Entonces, la verdad a la cual se refería el Señor cuando dijo los hará libres es la verdad del Evangelio que Pablo va a defender en esta carta. La verdad de la palabra de Dios, la única que liberta al hombre. Entonces el mensaje de Gálatas es el mensaje de la libertad cristiana. ¿Ok? ¿Son las qué? Las 2:24. Todo esto es introducción. Ahora voy a predicar. Pero no se preocupen, que yo creo que lo que voy a predicar, bueno, así digo siempre, tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿eh? Pero creo que lo que vamos a predicar era más corto que la predicación. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Lo vamos a leer, que es la introducción que dije yo. ¿Y cómo es? ¿Qué dije yo? Bien, Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo apóstol? ¿Qué quiero decir con esto? El propósito de esta carta es, Pablo defiende su apostolado y el evangelio. ¿Por qué no puso el evangelio y el apostolado? Pablo es tan importante así. No, pero como veremos, quizás no hoy, Pablo tiene que defender su apostolado para que por carambola, de manera simultánea, está defendiendo el evangelio. Porque a quien se le encomendó el evangelio a los gentiles fue a Pablo, no a más nadie. Por eso todos los demás van a quedar desacreditados y por eso Pablo tiene que defender su apostolado. Porque si él no es apóstol, como los falsos maestros le hicieron creer a los Gálatas, entonces todo lo que Pablo predicó, que es el verdadero evangelio, se cae como un castillo de naipes. Así que Pablo tiene que defender el hecho de que Dios lo llamó a ser el apóstol a los gentiles. Amén. Así que estructurando esta carta, Pablo defiende su apostolado y el evangelio. Eso está en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3 y 4, Pablo explica y defiende el evangelio. Es decir, la defensa de la salvación por gracia por medio de la fe y cómo vivirla. Y en tercer lugar, Pablo aplica el evangelio y eso es el andar en Cristo. Eso va a estar en los capítulos 5 y 6, pero por lo pronto Pablo defiende su apostolado. ¿Ok? No existía ningún otro predicador. No existía nadie más excepto Pablo, el único autorizado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Vamos a ver esto. Ustedes recuerdan cómo fue la conversión de Pablo, ¿verdad? En Hechos se relata al menos 3 veces. Yo quiero tomar una de ellas, el capítulo 10 del verso 15 al 16 de Hechos. El Señor le dijo, no, perdón, perdón, eso no es. Acá está. El Señor le dijo a Ananías, ¿cómo? ¿Cómo? No, estoy buscándolo. Bien, ok, déjenme buscarlo acá, rapidito. Aquí está.
capítulo 26, versículo 12 en adelante. Pablo está relatando el testimonio de su conversión cuando, ocupado en esto, ¿en qué? En ir a perseguir a los cristianos, porque Pablo era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Pablo fue consistente y firme tanto en el mundo como cuando se convirtió. A él no, hoy me apetece perseguir cristianos, no, él perseguía cristianos y lo hacía con vehemencia. Ocupado en esto, en perseguir cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, es el rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién le habló ahí? ¿Verdad? Pero él estaba persiguiendo ¿a quién? ¿Y por qué dice, por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. De ahí viene el concepto de Cristo formando una sola unidad con su iglesia. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Otro concepto de unidad. Esposo y esposa. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es una revelación del evangelio que no tuvo los demás apóstoles, que le fue dado a Pablo. Y con ello va a edificar la iglesia. El concepto de la unidad entre Cristo y la iglesia como algo que ya es real, al menos espiritualmente, y que debemos procurar defender. Amén. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. A lo largo del ministerio de Pablo, el Señor Jesús se le apareció muchas veces. Eso era una prueba de su apostolado. Los apóstoles, para ser apóstoles, entre otras cosas, realizar milagros propios de los apóstoles, tenían que haber tenido contacto con Jesús. Le criticaban a Pablo estos judaizantes que fueron a perturbar la fe de los Gálatas. Uno de los argumentos que utilizaban era, él no caminó con Jesús, él no es apóstol. Pero el Señor aquí le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y es el único apóstol que es llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le son dado al hombre expresar. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿A quiénes? Escogido para ir a los gentiles. Gálatas, no se dejen engañar de estos sinvergüenzas. Yo soy apóstol. El Señor se me apareció en el camino a Damasco. El Señor me instruyó y me dijo que no solamente en ese momento, sino a lo largo de mi ministerio, Él se me iba a aparecer para instruirme. Y me dijo, te he escogido para enviarte a los gentiles. Esta es la realidad de mi apostolado, por eso Él lo defiende. Amén. Aparte de eso, miren lo que dice en Hechos 10, 15, 16, cuando Dios envía a Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Ananías Guevara. Ve a donde Pablo. Señor, él persigue a la iglesia. Miren lo que le dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, por supuesto, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y una de las cosas que lo hizo padecer fue esta incomprensión. Tú sabes, el hecho de que él, siendo fariseo, se convierte, ¿cómo lo tuvo que tratar el pueblo de Israel? Eso es sufrimiento, métale cabeza. Pero a los gentiles, a quien es enviado, también constantemente, la iglesia de Corintia fue uno, y también ahora los Gálatas. Él los engendró en el evangelio, Él los amamantó, Él les enseñó la doctrina, y llegaban estos sinvergüenzas pidiendo plata, y es que eso siempre ha sido así. Eso no es solamente hoy, también en aquel tiempo.
Pablo en una ocasión dice, ¿saben qué? Yo doy todo por ustedes, aunque amándolos más, yo sé amado menos. Sin embargo, Pablo le dice, estos sinvergüenzas, hijos del diablo, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo y son falsos, los abofetean. No creo que era una alusión literal, aunque quién sabe, porque yo vi un video donde un hombre salió y que la bofetada ungida, ¡pra! Y vivan en fila, ¡pra! Bofetada ungida, venga, ¡pa! La bofetada ungida. ¡Qué sinvergüenzas! Y el escupitajo ungido. Y salió uno en un tambucho así lleno de agua, él con un pantaloncito, no se había ni bañado, y el trago ungido. La gente tenía que agarrar una tacita de agua donde él estaba bañado y tomarla. Y la gente va y se va por ese tipo de cosas. Increíble. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo hizo padecer a la iglesia, ahora era llamado por Dios y Dios le iba a demostrar cuánto le era necesario padecer por esta verdad. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. En las sinagogas, primero, como todos los apóstoles, fue a su pueblo, ¿ok? Diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A los judíos. El viernes hablamos, hicimos un recorrido por el mapa para ver cómo esto trascendió de Israel, del pueblo judío, a los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan el mapa? Cuando fueron esparcidos de Jerusalén a la muerte de Esteban, dice que ellos iban por las regiones predicando a Cristo. ¿Pero a quién se lo predicaban? Solo a los judíos. Todavía el evangelio no había trascendido a los gentiles. Tú y yo estábamos excluidos. No de Dios, porque Él ya pues había venido y había efectuado la redención, pero todavía estos cabezones no entendían. Miren cómo Pedro a regañadientes tuvo que ir a la casa de Cornelio. Y cuando llega lo insulta, tú sabes cuán inmundo es para mí entrar a la casa de un gentil. Pero para que no te sientas tan ofendido, el Señor me ha mostrado que a ninguno llame común o inmundo. Pero yo todavía no estoy muy seguro, ¿eh? Entonces, les dije que ellos fueron a un lugar en Damasco, en Siria, que se llamaba Antioquía, pero de Siria. Esto es importante porque ahí comienza a gestarse la iglesia gentil. Es allí donde hay profetas y maestros. Es allí donde dice que oraban y ayunaban y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los envío. Pero antes de eso, en esta dispersión de la iglesia de Jerusalén, por causa de la muerte de Esteban, se dispersaron e iban por las regiones predicando a Cristo solo entre los judíos. Pero les dije que de Cirene y de la isla de Chipre vinieron dos discípulos, no eran apóstoles, pero dijeron, ¿saben qué? Yo voy a predicarle a los gentiles. No fueron los apóstoles, fueron dos discípulos, uno de Chipre, el otro de Cirene, el norte de África, colindando con el Mediterráneo. Y fueron y le predicaron y los llevaron aquí a la iglesia de Antioquía de Siria. Eso todavía es el área del Medio Oriente, lo que hoy se conoce como Palestina. Bueno, ya no es Palestina porque estamos en Siria, pero el Medio Oriente todavía no ha trascendido. Los gentiles recién están comenzando a convertirse. Y es en este contexto que se llama Pablo. Y luego comienza el primer viaje misionero de Pablo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Pánfila. Ahí es donde, por eso es que entre nosotros pasan muchas cosas. Pablo era un hombre de adelante. Pablo era muy rígido, muy recio. Pero Juan Marcos era nuevito, no solamente en edad, sino también en el evangelio. Y dice que se regresa para Jerusalén.
se puede pensar muchas cosas. Yo en particular pienso que él era judío y está viendo que, oye, esto es un relajo. Está bien unos cuantos gentiles acá en Antioquía de Siria, pero ahora vamos a todo el mundo, a Europa. Hey, yo soy judío, déjenme mi kipá y mi menorá y me regreso a Jerusalén. Y Pablo se molestó que en su segundo viaje no lo quiso llevar. ¿Ok? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Pergue, aquí es donde comienza la salsa. Llegaron a Antioquía, no es la Antioquía acá en el Medio Oriente, es Antioquía de Pisidia, una de las ciudades, entre otras muchas, de la provincia romana de Galacia. Les dije el viernes que Gálatas, obviamente es el gentilicio de los que pertenecían a la región de Galacia. Pero Galacia no es una sola ciudad como Corinto, Roma, Éfeso, son varias ciudades. Es decir, que estos judaizantes perturbaron la fe de muchas iglesias en lo que hoy es Turquía, en aquel momento la provincia romana de Galacia. Eso es Asia Menor. Cuando salieron ellos de la sinagoga, recuerden, todavía están yendo a las sinagogas. Miren, todavía Pablo está predicando en las sinagogas. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Uy, yo quisiera eso hoy, que la gente nos rogase, predicarnos. Bueno, ha ocurrido, ¿saben? Yo recuerdo que, ¿dónde está Blanca? ¿Cómo que se llama el lugar donde tú trabajas? Al Consejo de Seguridad, pero creo que estás físicamente en otro lugar o ahí mismo. Bueno, sí, ahí yo iba. Qué gusto cuando hay gente. Recuerdo que iba al Consejo de Seguridad y prácticamente había una iglesia y llegaban los administrativos, los que eran militares y yo tenía una iglesia ahí de 30 personas. ¿Y con qué ánimo recibían la palabra de Dios? Algo parecido. Entonces dice, los gentiles le rogaban que le hablase de esta cosa y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Este fue el mensaje que Pablo comenzó a llevar. Llegó a Galacia, predicó en la sinagoga, todavía judaísmo. No, judaísmo no. Judíos, no judaísmo. Judaísmo es traer la ley de Moisés. Todavía entre los gentiles, todavía entre los judíos. Pero miren que uno que otro se van convirtiendo de entre los gentiles y se forma un deseo, hambre y sed por la palabra de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oigan eso, se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, aquí es el punto de inflexión, donde ya Pablo entiende perfectamente su ministerio. Yo he sido llamado a los gentiles, aquí en este punto. Dijeron, Bernabé y Pablo, a vosotros, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y él va a citar a el profeta Isaías, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto era plan de Dios desde los tiempos del Antiguo Testamento y no se entendía. El evangelio oculto en otras edades, pero dado a conocer por sus santos apóstoles y profetas en este nuevo pacto. Y Pablo fue un instrumento especial para ello, por eso él dice mi evangelio, dando a entender que hubo cosas que el Señor le reveló a Pablo que no recibieron como revelación los otros apóstoles. Una de esas, que es la esencia de nuestro evangelio, es que se desconocía que los gentiles, juntamente con los judíos creyentes, iban a formar un solo cuerpo, ya no serían dos pueblos, sino uno solo. De hecho, lo que está citando Pablo de Isaías es cuando el Señor le dice a Isaías, poco me es que tú le prediques a Israel. O sea, eso es un detalle, porque te he puesto para luz a las naciones. Pero uno se pregunta, el profeta Isaías no predicó a las naciones, porque no estaba
viendo al Israel antiguo, estaba viendo lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto. Y de esa palabra se vale Pablo. Los gentiles entonces, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dígame usted qué provincia. Galacia. Entonces quiere decir que así fue como este evangelio llegó en el primer viaje misionero a los gentiles, a esta parte de lo que hoy es Turquía, el norte de Turquía, la provincia romana de Galacia, varias ciudades implicadas en ello. Todo esto los estoy relatando porque lo primero que debemos entender es que Dios escogió un instrumento como apóstol, llamado el apóstol Pablo, para traernos el evangelio a nosotros, a los gentiles. Gálatas 2:8-9, Pablo va a decir, pues el que actuó en Pedro para el apostolado a la circuncisión, a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, los demás apóstoles, ellos reconocieron, este es un hombre al que se le dio una gracia especial con un propósito especial. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Entendemos por qué dice Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre? Pablo tiene que defender su ministerio. Amén. Si tú no estás seguro que eres pastor, salte del púlpito. Si tú no estás seguro que eres llamado, asegúrate si lo eres o no lo eres. Amén. Si tú, como decimos en buen panameño, blofeas de tu llamado, ese es problema tuyo. Es muy probable que no hayas sido llamado. Pero tú no tienes que probar tu apostolado. No tienes que defenderte. A Pablo se la hicieron dura, de cuadrito, como decimos en buen panameño. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces no había nadie más autorizado para predicar el evangelio que el apóstol Pablo. Así que rechazar a Pablo era rechazar el evangelio. Su autoridad era tal que Dios mismo lo llamó, Jesucristo mismo lo llamó y lo autorizó para ello. Amén. No había medios de comunicación, no había lo que hoy tenemos, las redes, ¿cómo se llama? Las redes sociales. De manera que Pablo lo que quiere decir es, yo soy apóstol de Jesucristo. Con la autoridad de apóstol les hablo. Aquellos que les visitaron y los obligan a judaizar son falsos apóstoles. De hecho, más tarde en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, Pablo va a llevar estas cosas delante de los apóstoles y el hermano de Jesús, Santiago, va a tomar la palabra. Va a estar de acuerdo con todo lo que él y Bernabé exponen allí y les va a decir, ya hemos oído lo que el apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro, hizo y lo que ocurrió en casa de Cornelio, que Dios les dio el Espíritu Santo también a los gentiles. Así que no vamos a imponerles ninguna carga a los gentiles, esto es libertad, excepto que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, amén, y de sacrificado a los ídolos. Y esas normas eran puestas solamente por un periodo temporal, porque si bien es cierto, no querían que los gentiles se cargaran con cosas que no les daba salvación, sino que distorsionaba la fe de ellos creyendo que había que añadirlas para ser salvos, tampoco vamos a ofender la conciencia de los judíos. Y un judío que ve a un gentil que se dice salvo, pero come algo que fue estrangulado, una gallina que no le cortaron la cabeza, sino que le estrangularon, o come morcilla, o come sacrificado a los ídolos, la conciencia de él se va a escandalizar. Así que solamente estas normas vamos a imponer a los gentiles.
Bien, yo estoy hablando de libertad en Cristo. Puede que lo que diga, después quizás haya cosas más profundas e interesantes. Puede lo que hasta el momento diga, no excite tus emociones y mi propósito no es hacerlo. Es más, no voy a decir quién, pero alguien sugirió, hablando de estas cosas, nadie de aquí, de otro lado, que esto era muy aburrido. Y que otra cosa, algo que él predicó y otros predican, era emocionante. Yo no pretendo competir contigo, estoy totalmente de acuerdo. Intenta emocionar a un estudiante de medicina y vas a creer y no vas a graduar a un médico. Dale información profunda que puede ser pesada y aburrirle y él llegará a ser un cirujano. Yo no intento entretener a nadie ni estimular las emociones de nadie, pero intento estimular el gusto espiritual por la doctrina para que, y aquí cito a mi hermana que me agradó mucho, mi hermana, se me olvida el nombre de mi hermana, atrás de Ángel, sí, Dieila, Neila, que me dijo tan pronto llegó el viernes, pastor, esta vez estudié. Quizás no hubo participación, en otro momento la habrá, pero eso es el propósito. Amén. Y por lo pronto, lo más básico de esta carta, lo que he querido dejar casi a modo de exhortación, es que recuerda que partimos de una realidad. Es en la libertad que hay en Cristo que el Espíritu Santo puede operar a través de su gracia para poder empoderar a los creyentes en una fe sencilla, a fin de que por ellos mismos comiencen a dejar los niveles bajos de inmadurez espiritual, para que comiencen a ser libertados. Porque la imposición va a hacer que la gente se atemorice y va a dejar de hacer cosas solo por temor. Pero no serán libres. Pero la fe sencilla en el poder del Espíritu Santo es el que hará verdaderamente libertad. Por supuesto, tomando el balance de que aquellos que quieren perturbar distorsionar la gracia, diciendo que es vivir de acuerdo al pecado y que yo estoy en la libertad que es en Cristo Jesús, déjame seguir pecando, tienen que ser reprendidos. Y los que quieren imponer normas de hombre también tienen que ser reprendidos. Y esa palabra reprendido no significa lo mismo que reprender a los demonios. Reprender es regañar, es amonestar, es decir, oye, esto, te sientas ahí, tienes que abrazar hazaña, no te puedes quedar ahí, oye, esto es... Es una forma de amor, es decir, ¿sabes qué? Si has cometido algo malo, nadie te va a destruir. Porque el que osa ponerse por encima de ti solo porque tú hiciste algo malo, está peor que tú. Lo importante, más que en un momento dado haber fallado, peor que ese pecado, es encubrirlo y rehuir la amonestación. Amén. Todos estamos para cuidarnos unos a otros, para crecer, para aprovechar la gracia salvadora y por medio de ella crecer en el Evangelio, madurar y que Cristo sea el centro de nuestra vida, el Evangelio que trae libertad, el Evangelio que rompe toda cadena de esclavitud, esclavitud al pecado y esclavitud a las normas legalistas de los hombres. Dos enemigos que tenemos que combatir y que Pablo combate en esta carta. Y ya con esto termino. El libertinaje. En una ocasión se dijo que algunos convierten la gracia en libertinaje, porque puede sonar a ello, Yo he visto hermanos que me han dicho, mira, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, dando a entender que no hay ninguna ley, porque en Cristo la ley llegó a su fin. Teología es la palabra que se traduce como fin y no significa el final de algo, significa finalidad. Lo que ese pasaje está diciendo, la finalidad de la ley es Cristo, no el fin en el sentido de la conclusión. Es la finalidad de la ley, es conducirte a Cristo. Amén. Por eso es que el Evangelio, aunque son buenas nuevas, comienza siempre con muy malas noticias. Y tú no puedes llevar a la gente a las buenas noticias de salvación si ellos no entienden de qué son salvados. Cristo te ama. Ya somos dos. Él me ama y yo también. Dios tiene un propósito para tu vida. Bueno, ya también yo tengo uno. De hecho, estoy pilando para la flecha. No, las personas tienen que saber de qué son salvas, sin lo cual no van a apreciar la salvación, sin lo cual no van a sentir la urgencia
de Cristo. Dios es amor, sí. Y la gente predica evangelio que no es evangelio. Dios ama al pecador y aborrece su pecado. No es que no haya verdad allí en esa declaración. En primer lugar, no la dijo un cristiano, la dijo Mahatma Gandhi. En segundo lugar, hay verdad en eso, pero es una verdad media, no es completa. Lo que la Biblia dice en los Salmos es que Dios está enojado con el pecador todos los días de su vida. Que Dios aborrece al pecador con su pecado, pero también lo ama, no románticamente ni emocionalmente. Lo ama porque ha provisto, su amor es tan grande y Él dispensa tanto amor que ha provisto un medio de salvación para todos los pecadores. Dios no ama al pecador como te ama a ti. Tú tienes la complacencia de Dios. El pecador tiene la ira de Dios. Pastor, eso me suena al Antiguo Testamento. Déjame de hablar por boca de Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió. No, perdón, esa no es. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una ira legal. Otra vez, así como hablé del aborrecimiento hacia Dios, la ira de Dios no significa que Dios quiere destruir al pecador. De hecho, dentro de su gracia común, significa que hay una gracia que Dios dispensa, que no cambia el corazón, pero sí las circunstancias de las personas. Les da porotitos, les da carritos, les da casita, les da salud. Eso lo hace sobre justos e injustos. Así que deja de abrazar ese falso evangelio y cuando algo te acontece, un testimonio, yo estaba en la podredumbre y el Señor, eso lo hace por los impíos, lo hace por ti. Las iglesias se llenan de testimonios de la gracia común, como si fuera gran cosa. Ese es un misterio de Dios, que Él obra para bien, hace salir su sol y derrama su lluvia. Esos son oportunidades de éxito y prosperidad. Cuando te lleguen y las experimenten y te saquen de una situación, eso no dice nada de ti, absolutamente nada. Eso dice mucho de Dios, que es bueno. Amén. Cuando tú te consagras y experimentas, yo quiero conocer el evangelio, la libertad que hay para que el poder de Dios venga sobre mí y me haga vivir la vida santa. Entonces por ahí podemos hablar de un cierto mérito de tu parte en aprovechar la gracia de Dios. Amén. Así que no me digas cuánto Dios te está bendiciendo, cuánto te está dando platita. Dime cuánto Cristo está haciendo real en tu vida. Y entonces hablamos verdaderamente de algo que valga la pena. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Rey, que nos ayudes a experimentar esta gloriosa libertad que es en Cristo Jesús. El que hace entre vosotros maravillas, las hace por el oír por fe o por las obras de la ley. Señor, ninguno de nosotros llegó, oh Padre Celestial, a experimentar cadenas que se rompieron solo por seguir instrucciones de hombre. Instrucciones que no están en la Biblia, pero aún aquellas que están, si las llevamos, oh Padre Celestial, a cumplimiento, solo porque tememos al infierno o tememos a los hombres, no operarán de manera eficaz en nosotros y nos convertiremos en fariseos. Pero cuando es el poder del Espíritu Santo, Señor, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando por el tiempo transcurrido comenzamos a dejar cosas que nadie nos impuso. Ayúdanos a vivir esa libertad. Y eso tampoco es óbice para pensar que no debe haber disciplina y vigilancia entre nosotros, porque somos guarda de nuestro hermano. Y en la iglesia debe haber disciplina, Señor. Pero la disciplina no implica algo duro, implica el amor de Dios a través, Señor, del cuerpo pastoral, de ancianos, diáconos y de todos los hermanos involucrados para atender, Señor, oh Dios del cielo, a cualquiera, oh Dios del cielo, que en un momento dado flaquea con muchas debilidades, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Señor, danos de esa gracia. Ayúdanos a vivir, oh Padre, en la libertad que es en Cristo Jesús y no estar otra vez sujetos no solo al yugo de esclavitud de la ley judaica, sino a cualquier yugo de esclavitud legalista, oh Dios, con que los hombres quieren esclavizar. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. El Señor les bendiga a todos. Amén.